8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, nueva hora de actualidad en Infinita. Está con nosotros el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Embajador, ¿cómo le va? Pues bienvenido, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buen embajador. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes. Oiga, embajador, déjeme partir preguntándole en torno a esta controversia que desde hace un rato ya nos viene acompañando y la preocupación persistente y permanente de algunos que en el contexto, además del actual gobierno norteamericano con el presidente Donald Trump, que hemos visto está aplicando reglas sumamente estrictas sobre los migrantes. Usted ha sido una figura que ha tratado de aplicar varias veces paños fríos en torno a la permanencia de Chile en el programa La Visa Esta, o conocido aquí popularmente como la Visa Waiver. ¿Sigue teniendo exactamente la misma opinión, especialmente visto lo que han, los últimos episodios que hemos tenido de chilenos que han cometido delitos en Estados Unidos? A ver, yo creo que sí. Básicamente nosotros seguimos en contacto con nuestras contrapartes en materia de visa waiver. Nos reunimos a menudo, tenemos un intercambio permanente de opiniones y de evaluaciones de lo que está sucediendo. Este es un grupo que no solamente incorpora personas que están en Washington, incorpora personas que están en Chile, vale decir, el Ministerio del Interior, el Registro Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores en sí mismo. Por cierto, PDI y Carabineros. Por lo tanto, hay una permanente, como digo, relación entre nosotros y hemos evaluado los últimos hechos. Los últimos hechos es que básicamente se ha producido un incremento de alguna manera sorpresivo en el número de visas waiver rechazados. Esto tiene muy poco que ver, lo insisto, porque se insiste aquí en Chile en lo contrario, con el tema de la gente que va a Estados Unidos a robar. Es evidente que ese es un relato que no nos conviene, nos perjudica, nos avergüenza y que debería ser reprimido no solamente por la policía americana, sino que por la policía chilena. De hecho, han habido colaboraciones muy importantes entre la PDI y el FBI para ubicar a estas personas que tienen como propósito ir a Estados Unidos a robar, particularmente a personas de alto perfil social o mediático. Y naturalmente que eso no habla bien de Chile. Pero el tema principal, como lo he dicho antes, es el tema de las personas que, aprovechando el visa waiver, deciden radicarse en Estados Unidos. Eso es lo que más le preocupa a las autoridades norteamericanas y esto se ha transformado en un asunto mayor en la medida en que hoy día el criterio del gobierno es que esas personas son delincuentes. Son simplemente personas que desean radicarse de manera irregular, sino que como era antes, sino que son hoy día delincuentes y por lo tanto son detenidos de inmediato, enviados a cárceles y expulsados cuando el gobierno de Estados Unidos así lo decide. En esa materia ellos han sido muy claros, nosotros estamos en contacto con ellos, como digo, y por lo tanto creo que las expulsiones que se produjeron recientemente, la de la semana pasada, responden a personas que o bien estaban en la cárcel y habían cumplido su pena, o bien estaban en esta situación que describo, de personas que habían usado el visa waiver de manera excesiva, habían pasado los 90 días, habían buscado trabajo, se habían instalado, y esas personas estaban, desde el punto de vista del gobierno norteamericano, cometiendo un delito. Por lo tanto, fueron expulsados. Otro tema es el tema de la cantidad de visa waivers que son rechazados, y ese es un problema que naturalmente nos preocupa porque hay casos en los cuales no se comprenden las razones. Y por eso mismo hemos buscado establecer un contacto más preciso, de tal manera de identificar por qué razones esas personas no reciben una aprobación. He visto cartas en la prensa, bueno, debo confesar de que yo recibo 3 o 4 o 5 llamados a la semana de personas que están en un aeropuerto y me dicen, fíjese que yo tenía el visa waiver perfectamente adjudicado, lo había usado varias veces incluso, o 2 veces antes, y ahora me dicen que se acabó. Entonces tengo que postular de nuevo y estoy en, qué sé yo, estoy en España, o estoy en no sé dónde, o iba a España, o tenía mi pasaje para partir a España. Entonces, naturalmente que eso es muy incómodo. Conozco personas que se les ha rechazado el visa waiver cuando están en Colombia, incluso con su familia, y querían seguir, y cuando mostraron el visa waiver les dijeron que no podían seguir. Entonces creo que ahí hay algo que aclarar y estoy seguro que las autoridades norteamericanas van a estar en muy buena disposición para poder estudiar mejor esta situación y saber por qué se producen esos rechazos, que muchas veces no son obra de funcionarios, sino que de computadores.
Embajador, ¿y eso podría explicar el caso de, hay unas personas que llegaron, dieron declaraciones, ¿verdad? Y había dos de ellos que afirmaron haber tenido permiso laboral, residencia en trámite y que los detuvieron y los deportaron igual. ¿Tiene conocimiento usted de esos casos específicos? ¿Se insertan en esta lógica que usted está describiendo? Conozco los casos Ujú. y creo que ahí hay casos que son claramente irregulares, por lo tanto nosotros tendríamos que pedir información sobre eso y estamos haciéndolo. Tenemos un consulado en Washington extraordinariamente activo, tenemos contacto con todos los consulados, pero nosotros necesitamos que las personas se comuniquen con los consulados. Nosotros no podemos saber estas cosas por la prensa o podemos enterarnos por llamados telefónicos el viernes en la tarde. O sea, hay un problema aquí de falta de comunicación con los consulados. La gente a veces no sabe que hay consulados y tampoco sabe que muchos cónsules están a miles de kilómetros de distancia. Y por lo tanto, para poder atender directamente el caso tendrían que viajar un día entero. Entonces creo que todas esas cosas merecen una revisión, porque yo viví esta situación antes. Yo fui embajador en España cuando no teníamos visa. Yo creo que todavía no tenemos visa. Y resulta que en ese momento, perdón, pero hay un problema de sol aquí. El hecho es que cuando no teníamos visa, pasaba que había una arbitrariedad tremenda en el aeropuerto. Las personas llegaban a España sin visa y les decían, a ver cuánto dinero trae, a qué viene a hacer aquí, a quién viene a ver, y muchas personas eran devueltas sin ninguna posibilidad de reclamo. Nosotros casi llegamos a pedir que nos pusieran visa de tal manera de tener seguridad de que las personas iban a entrar, porque preferíamos eso a una arbitrariedad. Ese asunto se arregló al final, pero costó muchísimo porque son casos aislados que empiezan a ocurrir y se empiezan a sumar, y para las embajadas, y tanto para las embajadas como para aquellos que están en los países de destino, o sea, las autoridades extranjeras, el tema de recoger esas muestras y decir, efectivamente estamos frente a un caso mayor, porque esto es la mayoría de los casos, o es la mitad de los casos, es algo que cuesta tiempo. En este momento nuestra evaluación es que los casos de rechazo son menores, o sea, son casos que podríamos todavía llamar casos aislados. ¿Hay arbitrariedades? Probablemente las hay. Y creo que en Estados Unidos es evidente que hoy día hay una decisión del gobierno americano de expulsar a las personas que son inmigrantes que no tienen situación legal, de cualquier país que sean y como sea. Embajador, en esa lógica, a propósito de esto último que usted dice, la decisión de este gobierno que es bastante expresa, manifiesta, explícita y conocida por buena parte del mundo, ¿estas deportaciones en particular se insertan solo en la lógica que está aplicando el gobierno de Donald Trump? ¿Vienen de antes? ¿Vienen también como parte de nuestra estrategia para no perder la visa waiver, por ejemplo, que es un tema del que hemos conversado en más de alguna oportunidad, pero que hoy día también está puesta en tela de juicio? ¿Cómo la insertamos? ¿En qué contexto exactamente insertamos este hecho en particular? Y en la lógica que usted describa, ¿qué es lo que cabe esperar para adelante entonces? A ver, yo diría que, en primer lugar, quiero precisar, porque hay una parte de su pregunta o de tu pregunta que es da a entender que nosotros tendríamos algún tipo de injerencia en las decisiones que toma la ACE y que, digamos, redunda en la expulsión de la persona. Chile no tiene posibilidades de intervenir en esas decisiones, por cuanto somos en general notificados o con posterioridad o nos enteramos directamente por medio de comunicación. El gobierno de Estados Unidos, hay que distinguir el visa waiver de las políticas del gobierno de expulsión. Son distintas, son cosas distintas. El visa waiver es una facilidad que se le da a los chilenos para ingresar a Estados Unidos, vista la capacidad que ha mostrado la policía chilena y las instituciones chilenas para entregar información sobre los viajeros a los Estados Unidos. Ese es el programa. Ahora, eso tiene poco que ver con la decisión norteamericana de deshacerse de todos aquellos que están en situación de inmigración irregular en Estados Unidos, donde han habido criterios y políticas que pueden ser juzgadas como se quiera, pero están dentro de las atribuciones de un país soberano. Por lo tanto, yo no podría entrar a criticarlas, más allá de que en algunos casos hay evidentes arbitrariedades que son de difícil digestión. Pero por lo menos hay situaciones en las cuales yo creo que es claramente distinguible el fenómeno del visa waiver del fenómeno de las expulsiones de los inmigrantes ilegales.
sucede o se juntan los dos procesos cuando quienes tienen el visa waiver deciden transformarse en inmigrantes ilegales. Ahí en ese momento esas personas sufren las penas que están sufriendo aquellas personas que son expulsadas de Estados Unidos por haber vivido en Estados Unidos de manera ilegal o haber conseguido trabajo en Estados Unidos de manera ilegal. Creo que eso es muy importante de clarificarlo. Esta no es una decisión nosotros no participamos en ninguna decisión de expulsión de ninguna naturaleza. Ok, pero el cruce que se puede hacer entre las dos cosas tiene que ver también con la disposición del gobierno de Estados Unidos de mantener la visa si toma en consideración, ¿verdad?, el registro de que hay chilenos que están siendo deportados por otras consideraciones. No sé si se entiende. Bueno, es que como no tienen relación entre sí los dos procesos, no hay una discusión sobre el otro proceso. Vale decir, nosotros cuando conversamos con el gobierno de Estados Unidos no discutimos su política de expulsión de ilegales, porque ese es un tema que le corresponde a Estados Unidos. Ellos consideran que son ilegales esas personas y las expulsan. Chile tendría el mismo derecho a hacer eso, si considerara, sí, claro, si estuviera su ley. Pero la conversación de la visa waiver y de ir perfeccionando cada vez más su otorgamiento, ¿no se cruza con esta otra situación, embajador? No se cruza en el sentido de que nosotros cuando conversamos sobre el visa waiver conversamos sobre la mejor manera de informar a Estados Unidos de quienes viajan y de consultarle a Estados Unidos por qué de pronto nos encontramos con situaciones de no ingreso a Estados Unidos que son inexplicables. Esa de inexplicable desde el punto de vista del tipo de información que el gobierno de Chile tiene sobre las personas que fueron imposibilitadas de ingresar. Es en ese momento donde nosotros tenemos el derecho, yo creo, a preguntarle a Estados Unidos, mire, ¿por qué razón fulano de tal o fulana de tal no pudo entrar a Estados Unidos siendo que tenía un visa waiver concedido 4 días antes? O sea, eso es una evidente situación o de error o de equívoco o de error de la persona que llenó el formato. Yo le voy a contar de que hay personas que yo he conocido, que eran incluso algunos de ellos vinculados al gobierno, que llenaban el visa waiver y se les olvidaba llenar la mitad de la página. Por lo tanto, lo rechazaban y después se preguntaban por qué, y había una falta evidente del que llenó el formulario. Entonces, claro, si nosotros nos diéramos cuenta, si Chile se diera cuenta, a través nuestro, que hay una evidente mayoría de personas que piden el visa waiver que está siendo rechazado, entonces naturalmente el visa waiver pierde todo sentido. Así lo dijo alguien el otro día en la carta. Embajador, cortito, ¿es una coincidencia en el tiempo porque uno se ha ido enterando cada vez más de casos de gente que, de hecho, hace poco, una familia que llegó al aeropuerto y 2 personas se tuvieron que devolver porque ahí les habían caducado la visa o les habían cancelado la visa waiver? ¿Está pasando más o es una coincidencia y uno está más atento nomás? A ver, yo creo que ha aumentado mucho el número de gente que viaja y usa el visa waiver, primero. Segundo, yo creo que hay una evidente preocupación mayor de las personas sobre el tema de la situación en Estados Unidos respecto de visitas, de turismo, de entrada a Estados Unidos. Pero yo creo también que pueden haber situaciones de arbitrariedad y esas situaciones nosotros tenemos que identificarlas. Y desde el punto de vista de las autoridades con las cuales nosotros nos relacionamos, y lo puedo decir con toda claridad, la buena voluntad que hemos visto en la gente del DHS que trabaja con nosotros para poder resolver estos temas ha sido enorme. Nosotros hemos llamado al DHS los días domingos para decir que hay un caso grave de una situación tal que afecta, digamos, la salud de una persona y nos han respondido y han arreglado el problema. Entonces creo el problema está en claro, nosotros no podemos, si aumenta el número de una manera incontrolada, esa gestión se va a hacer imposible. Y eso es lo que queremos conversar con Estados Unidos claramente para entender bien, y lo estamos haciendo ahora, así que no podría contar yo cuáles son los resultados de esas conversaciones, pero estamos conversando con ellos para entender cuál es la dimensión de las entradas a Estados Unidos y la dimensión de los rechazados para entender la gravedad o la no gravedad del problema. Estamos conversando con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Embajador, hace aproximadamente un mes Chile y Estados Unidos fijaron algo así como una hoja de ruta para la negociación por los aranceles del 10%, definiendo algunos temas que iban a abordarse, en fin. ¿Cómo va esa hoja de ruta? ¿Cómo va la ruta? A ver, primero que todo quiero decir que yo como embajador no participo del equipo negociador, que eso lo dirige la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Naturalmente yo estoy enterado del proceso, no me corresponde informar a mí. Pero si usted me pregunta, y yo le puedo decir que estuve en la primera reunión, que veo una disposición de Estados Unidos de avanzar un arancel cero,
Y creo que efectivamente tienen una disposición a negociar, eso es evidente. Ellos les ha interesado negociar con Chile y por lo tanto han incluido a Chile dentro de los países con los cuales quieren tratar en primer lugar. Dicho eso, es evidente que la evaluación sobre aquello que nos solicitan la tiene que hacer el presidente, el ministro y la subsecretaria. Yo daré mi opinión sobre el tema, pero naturalmente que no puedo yo informar de cuál es la situación en este momento. Hay un cuadro de negociación que tuvo la subsecretaria, hay una negociación o una conversación que tuvo la subsecretaria para lanzar el proceso de negociación, entiendo, en las últimas semanas en Corea. Ujú. Esa situación con el señor Greer, que es el embajador que está a cargo de la negociación en el USTR. Ellos han decidido que se encuentren sus equipos técnicos y entiendo que sus equipos técnicos se van a juntar en Washington en las próximas semanas. Pero el proceso no ha comenzado del todo y creo que es evidente que tenemos que evaluar aquello que Estados Unidos nos plantea. Y en ese cuadro, bueno, vamos a saber si efectivamente avanzar en una negociación de esta naturaleza es posible o no. Hay preocupación, sin duda, porque hemos visto la negociación con Gran Bretaña o con Reino Unido. Es una negociación que desde el punto de vista de alguien, y en esto ya quizás estoy llegando muy lejos en mi opinión, pero yo fui director económico del Ministerio de Relaciones Exteriores durante muchos años, me tocó liderar la negociación con Canadá, con México, empezamos la negociación con Estados Unidos, por lo tanto, alguna experiencia tengo en la materia y puedo decir que el acuerdo con Inglaterra tiene algunos elementos que son muy difíciles de comprender, como por ejemplo, lo primero es que no es obligatorio, vale decir, es una opinión de los dos países sobre la manera como se debe conducir las reglas de comercio. Y segundo, lo más sorprendente es que los comunicados de los dos países sobre cuáles son los temas que trataron son distintos. Por lo tanto, uno no sabe si efectivamente está compras de gobierno o no está compras de gobierno dentro del acuerdo. Nosotros lo que queremos es un acuerdo que nos permita volver a la situación en la que estábamos. Teníamos cero arancel, debemos seguir con cero arancel. Teníamos un acuerdo amplio que cubría una cantidad enorme de temas y en los cuales no había ninguna dificultad. Hoy día yo entiendo que se nos ha puesto 10% y quisiéramos entender por qué razones son ese 10% y en segundo lugar volver a la situación en que estábamos antes, entendiendo que hay algunas correcciones que se pueden hacer y que Estados Unidos está pidiendo de manera clara, y ya lo planteó en la primera vuelta, como los temas de propiedad intelectual y otros temas que nosotros bien podríamos revisar. Ahora, esta es evidentemente una aspiración, pero ¿usted considera que mirando cómo ha sido el despliegue del presidente Trump en el tema arancelario, ¿tiene alguna posibilidad Chile de volver a arancel cero? Yo creo que eso se va a ver en las primeras reuniones técnicas. Naturalmente que nosotros somos una economía muy pequeña para Estados Unidos, pero sí somos un país que tiene hoy día mejores condiciones para negociar que las que teníamos nosotros cuando negociamos con Estados Unidos y con Canadá previamente. Yo me acuerdo perfectamente cuando los canadienses nos dijeron en las primeras negociaciones, la razón por la que negociamos con ustedes, que son un país muy digno y que tiene 19 o 18 millones de habitantes, es porque nosotros queremos entrar en América Latina y nos parece que ustedes son el país más serio y más ordenado. Pero serio y ordenado eran las posibilidades que tenía Chile de negociar con Canadá. Después querían negociar con Brasil y con Argentina. Nosotros aquí hoy día tenemos litio, las principales reservas del mundo, tenemos una situación de metales raros que Estados Unidos no solamente ansía, sino que codicia, y resulta que además de eso, tenemos una situación geopolítica que es muy interesante por cuanto estamos en el Pacífico, estamos frente a la Antártica, tenemos un cuadro que es de distinta evaluación hoy de lo que fue hace 30 años atrás o 20 años atrás cuando negociamos con Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, creo que Chile está en condiciones de negociar bien en la medida en que entendamos que en algunas cosas aceptamos y en otras cosas no aceptamos. Embajador, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para una reflexión suya a partir de la noticia de la muerte de Gastón Sublet. Usted es era ahijado de Gastón Sublet. Conforme con el homenaje, con el sentimiento que levantó, con los reconocimientos que se le han hecho, ¿no? Bueno, yo tuve la fortuna de que fue una suerte enorme para mí que el ministro deseara que yo viniera esta semana a Santiago. Yo tengo reuniones con Hacienda, tengo reuniones con el ministro, por supuesto, y con autoridades de gobierno distintas, por el tema visa waiver, por el tema negociación y por otros temas también vinculados a Estados Unidos. Y naturalmente que el haber llegado precisamente el día mismo, el sábado, en el cual él falleció en la noche, yo no fui a verlo ese día simplemente a Limache porque estaba francamente
cansado con el viaje, había tenido una semana muy agitada las semanas pasadas, por lo tanto, alcancé a llegar el domingo a su casa y estuve con mis primos, con sus hijas e hijos, y fue muy emocionante, y la verdad es que creo que fue una despedida de un hombre que genera un profundo cariño en el país. Y generó un profundo cariño porque era una persona extraordinaria, que entendió siempre que Chile estaba conformado por grupos que tenían que convivir, que tenía raíces mapuches que eran de mucha importancia para nuestra identidad, que a los chilenos les costaba reconocer esa herencia indígena y que, por lo tanto, él se dedicó mucho tiempo a promover eso. En segundo lugar, a buscar una suerte de hermandad entre los chilenos a partir de la geografía, de la distancia, de la manera como éramos, del lugar donde estábamos en el planeta. Como decía ayer el Nano Stern, que participó en el funeral, decía, cada uno de nosotros es una partícula en el espacio, ocupa su lugar en el espacio. Él veía esto de una manera muchísimo más grande que lo ve la gente normalmente, y sobre la base de la filosofía hindú, la filosofía oriental y la base del cristianismo desarrolló una aproximación muy original a todo lo que era su pensamiento, y creó y generó miles de alumnos y de seguidores que ayer se manifestaron de manera muy fuerte en las redes sociales y también en el cementerio en Valparaíso. Así que ha sido un privilegio para mí poder estar con él en los últimos, aunque no lo vi vivo, digamos. Estuve con él la última vez en febrero pasado, en Limache, no lo pude ver, pero al fin estuve en su funeral, que es lo importante. Qué bueno, nos alegramos. Muy bien, pues, embajador. Gracias por estos minutos. Sabemos que tiene hartas actividades. Gracias, embajador, por conversar esta mañana con nosotros. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. 8